tiempo con Dios, a seguir conociéndolo más a Él, a seguir aprendiendo y conociendo sus promesas, su grandeza, su amor hacia nosotros. El día de hoy Dios nuevamente nos va a hablar a todos. El día de hoy Dios les tiene algo muy grande también para revelarles. Cada día Dios con su palabra siempre nos confronta, nos revela, nos enseña. Así que bienvenidos a todos quienes están por primera vez. Les invito a que se unan todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana a estudiar la palabra de Dios, a leer este manual de vida que nos enseña cómo vivir, cómo actuar, cómo pensar. Así que, pues bienvenidos con todos. Recuerden que las sesiones se quedan grabadas en el canal de YouTube por si desean ver nuevamente para hacer un estudio más profundo o si desean ver los días anteriores que no han podido conectarse, queda grabado, ¿sí? Así que, bienvenidos a todos. Turco, no soy pastora, simplemente soy una creyente en Dios, en Jesús. Y pues aquí estamos para compartir su palabra. Vamos a recordar un poquito lo que vimos el día de ayer. Recuerden que estamos en Mateo capítulo 21. El día de ayer vimos cómo desafían la autoridad de Jesús, ¿sí? El día de ayer vimos cómo líderes religiosos, a pesar de lo que veían, ellos no querían reconocer el poder, la autoridad de Jesús. Ellos no querían creer que realmente Jesús era enviado por Dios. ¿Sí? Porque esto implicaba que ellos dejen todas sus creencias, que ellos empiecen a vivir según las enseñanzas de Jesús. Entonces ellos rechazaban a Jesús. Y el pasaje del día de ayer lo que nos enseñaba a nosotros es que muchas veces las personas actuamos de esta manera. No reconocemos el poder y la autoridad de Jesús, no creemos en Él y decidimos vivir de una manera que nosotros tenemos el control, en el que tomamos decisiones bajo nuestra propia voluntad. Pero cuando decidimos creer en Jesús, reconocer su poder, su autoridad, es cuando decimos, Señor, ya no puedo con mis fuerzas. Quiero vivir según tu voluntad y no la mía. Entonces, eso es lo que nos invitaba el pasaje del día de ayer, a aceptar ese poder, a aceptar esa autoridad que tiene Jesús en nuestra vida, a permitir que Él gobierne nuestra vida, dirija nuestra vida. Eso es lo que nos invitaba y nos enseñaba el pasaje del día de ayer. El día de hoy vamos a ver Mateo 21, del 28 al 32, ¿sí? La parábola de los dos hijos. Les invito a que cierren sus ojos, hagamos oración, le digamos a Dios, gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, Padre, por tenernos nuevamente aquí reunidos para conocer más tu palabra, para conocer la verdad, Señor, esa verdad que nos hará libres, libres del pecado, libres de las mentiras que nos han contado o que nos hemos creído, Señor. Dios Padre, te pido que a pesar de las dificultades, las situaciones, las pruebas que estemos viviendo o que estén viviendo personas que están aquí reunidas, Señor, a pesar de eso no dejemos de dudar de ti y recibamos tu palabra, Señor. Que tu palabra nos dé fuerzas, nos dé ánimo, nos hagan seguir creyendo en ti, en tu poder, Señor. Te lo pedimos, Padre, que además el Espíritu Santo que tú pusiste en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, nos dé ese entendimiento para poder comprender lo que aquí está escrito. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ver lo que nos dice la parábola de los dos hijos. Mateo 21-28. Nos dice que después de que Jesús aconteció esto de que los líderes religiosos desafiaban la autoridad de Jesús, pasó esto. Jesús les dijo a todos esos líderes y a toda la multitud que estaba ahí, ¿pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: No, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: Vete tú. Y le dijo: Sí, señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Dijo Jesús. Y ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Vamos a ver cómo Jesús nos enseña algo maravilloso en este pasaje. Esta historia nos cuenta de que un padre le pide a su hijo que vaya a trabajar en el viñedo. El hijo le dice que no, pero luego se arrepiente y va a trabajar. Luego el padre le dice al otro hijo: Ve tú, ve a trabajar al viñedo. Y el hijo le dice que sí, pero no va. Entonces, Jesús les hace esta pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de mi Padre? Y ellos responden: el primero, porque aunque al principio se negó en ir, después terminó obedeciendo y se fue. Y aquí viene la enseñanza para nosotros. El Padre representa a Dios. Recuerden que Jesús usaba las parábolas para enseñarnos algo. Y solo quien realmente quería tener una relación con Dios buscaba entender lo que significa. Las parábolas también servían para guardar verdades espirituales. Y quien no creía en Dios realmente no las entendía. Así que vamos a ver lo que significa. El Padre representa a Dios. El primer hijo representa a los pecadores. Representa a aquellas personas quienes vivimos alejados de Dios. Representa a aquellas personas que vivimos según nuestra voluntad. Representa a aquellas personas que vivimos en el pecado. ¿Y qué pasa? Dios siempre nos hace un llamado. Dios siempre nos está llamando a que volvamos a Él. Dios siempre a mí me hacía un llamado. Usaba personas, situaciones para volver a Él, para dejar de vivir en el pecado. Y ustedes recuérdenlo también, miren a su pasado y dense cuenta cómo muchas veces Dios les decía: deja de hacer esto, aléjate de esta persona, no sigas cometiendo este error. Pero las personas no obedecemos ese llamado, no aceptamos esos muchos llamados de Dios. Pero ¿qué pasa? Llega el momento en el que decidimos aceptar ese llamado de Dios. Llega el momento en el que quizás
llegó la crisis, tocamos fondo, llegó la enfermedad o sucedió cualquier situación y es cuando decidimos volver a Dios. ¿Qué pasa? Aceptamos el llamado de Dios, nos arrepentimos y volvemos a Él. Eso representa el primer hijo. Ahora el segundo hijo representa a los líderes religiosos y también representa a aquellas personas que aparentan tener una relación con Dios. Aquellas personas que hablan de Dios, que nombran a Dios, que quizás van hasta la iglesia, pero realmente no cumplen los mandamientos de Dios. No viven según la voluntad de Dios. Tampoco se arrepienten de sus pecados. Es como si esas personas dijeran con sus labios, sí, pero con su vida, con sus actitudes, dicen no. Por eso representa al segundo hijo que le dice sí a su padre, pero no va. Es un claro ejemplo del que les conté el otro día, de esta mujer que me decía que su esposo estaba cometiendo adulterio. Él la estaba engañando. Él aceptó ante su esposa que él la engañaba. Y él le decía, sí, me busqué una mujer más joven porque tú ya estás vieja, ya no te ves bien. Y ella qué me dijo, pero él cree en Dios, pero él reza, pero él habla de Dios, pero él nombra a Dios. Entonces miren, el segundo hijo representa a aquellas personas que pueden hablar de Dios, que pueden nombrar a Dios, pero realmente no viven en obediencia, no viven según la voluntad de Dios y tampoco se arrepienten, porque este hombre aceptaba lo que estaba haciendo, pero tampoco se arrepentía, porque él decía, lo hago porque tú ya no estás arreglada, porque tú ya no estás joven. Entonces, miren, esto representa al segundo hijo. Pero ¿por qué Jesús dice, los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán primero en el reino de Dios? Jesús dice eso porque nos quiere hacer comprender que ellos, a pesar de ser pecadores, ellos reconocen su pecado, se arrepienten y empiezan a vivir según las enseñanzas de Jesús. Mientras que los líderes religiosos y las personas que viven sin reconocer sus pecados, ¿qué pasa? Ni se arrepienten, rechazan el llamado de Dios y no están dispuestos a vivir según la voluntad de Dios, porque creen que no necesitan de Dios, porque creen que no necesitan cambiar. Hablan de Dios, creen en Dios, pero ni se arrepienten ni tampoco sienten ese llamado para cambiar, para dejar el pecado atrás. Entonces, hoy Dios te está diciendo, lo que Dios más valora es un corazón arrepentido. Lo que Dios más valora es un arrepentimiento genuino en la persona y no una apariencia religiosa. Dios no quiere que lo vivas nombrando, que lo vivas poniendo en tus estados, que aparentes tener una relación con Dios, que aparentes una religiosidad. Dios no quiere eso de ti. Dios no quiere eso de mí. Así que hoy es un buen día para arrepentirte de corazón. Hoy Dios te está diciendo a través de su palabra. Y por eso les dije al inicio, es una palabra maravillosa, porque Dios nos habla a través de esto, de sus escrituras. Hoy Dios te está diciendo, hoy arrepiéntete de corazón y empieza a obedecerlo, empieza a vivir según la voluntad de Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesús.
La palabra de Dios no se hizo para ella adaptarse a nosotros. La palabra de Dios se hizo para nosotros adaptarnos a ella. Así que no dejen de estarle nombrando simplemente a Dios. Dios no quiere solo palabras bonitas. Hay muchas personas que hablan y dicen, si Dios quiere, si Dios lo permite, gracias a Dios. Dios no quiere que solo lo nombres. Dios no quiere que aparentes que crees en Él, pero sigues viviendo en el pecado, pero sigues viviendo según tu voluntad. Dios hoy te está diciendo, los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán primero en el reino de Dios, porque ellos se arrepienten de corazón, porque ellos reconocen que pecaron. Y cuando dice, ellos primero entrarán al reino de Dios, ¿por qué? Ellos primero tendrán esa relación con Dios antes que la persona que vive diciendo, sí, gracias a Dios, Diosito, Dios quiera, Dios permita. Ellos son los que primero tendrán esa relación con Dios. Si hoy tú decides arrepentirte de corazón, eso Dios valorará más que tú lo sigas nombrando, que tú sigas yendo a la iglesia. Eso Dios va a valorar más. Dejen de vivir solo con palabras de Dios, nombrándole, sin creer realmente y sin vivir cumpliendo sus enseñanzas, sus mandamientos. Él quiere, lo que Dios quiere y busca es un corazón sincero, dispuesto a cambiar, a arrepentirse y a seguir sus enseñanzas. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca en ti. Recuerden lo que dijimos, lo que nos enseñó versículos anteriores. Él no quiere que lo busquemos por lo que nos va a dar. Él quiere que nos arrepintamos de corazón, lo busquemos con un corazón sincero y empecemos a vivir sus enseñanzas. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Para nosotros poder ver las bendiciones. Muchas personas quieren ver las bendiciones de Dios, pero no quieren obedecerlo. No quieren arrepentirse. Quieren seguir viviendo de la manera que les agrada, con ese placer temporal. Miren esta persona que yo les cuento, esta pareja, él traicionaba a su esposa y él estaba viviendo una enfermedad. Él quería que Dios le sane, pero él quería seguir viviendo en el pecado. Muchas veces las personas actuamos así. Queremos que Dios nos bendiga, pero yo quiero seguir gobernando mi vida. No, Dios, porque no creo, porque es muy difícil seguir sus enseñanzas. Así es como muchas personas me comentan en los videos. Una persona un día me puso que yo subí un video de cómo honrar a Dios y él me decía tantas cosas, tan complicado hacerlo para lo que nos quede en esta vida. Miren cómo las personas llegamos a pensar de esta manera. Yo quiero que Dios me bendiga, pero yo quiero hacer lo que a mí me hace feliz, lo que yo pienso que está bien, no lo que Dios quiere que haga, no como Dios quiere que yo viva. Y aquí viene la siguiente parábola que complementa esta enseñanza que les estoy diciendo. Guárdenla en su corazón, este pasaje, guárdenlo, porque hoy Dios te está diciendo, hoy es el día para que tú te arrepientas de corazón y para que empieces a obedecerlo realmente. Hoy Dios con este pasaje te está diciendo esto. Yo sé que esto les habla a muchos. Muchas veces después de estos lives, las personas me escriben y me dicen, hoy Dios me habló a través de este pasaje.
Así que hoy este pasaje es para todos ustedes o para quien alguien le tenga que llegar. Diana, así es. Dios quiere un arrepentimiento genuino. Y esa persona es quien va a tener verdaderamente una relación con Dios. Eso no lo estoy diciendo yo. Esa es la promesa de Dios. Quien se arrepiente de corazón va a entrar al reino de Dios. El reino de Dios va a tener una relación con Dios. Quien se arrepiente de verdad y empieza a creer en Jesús, ¿qué pasa? Dios dice, yo te perdono tus pecados, le doy vida a tu Espíritu Santo y empiezo a guiar tu vida. Empiezo a mostrarte el camino. Empiezo a mostrarte las bendiciones que yo tengo para ti. Pero tú tienes que hacer tu parte y Dios va a ir haciendo la suya. Así que guárdenlo en su corazón, respondan las preguntas. ¿Qué me quiere decir hoy Dios con esto? ¿Cuál es su promesa y cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿Lo voy a aplicar o voy a seguir viviendo bajo mi propia voluntad? Así que vamos a continuar con la siguiente parábola, que es la parábola de los agricultores malvados. Vamos a ver qué nos dice. Ahora escuchen otra historia. Otra vez Jesús les estaba hablando a esos líderes. Cierto propietario, es otra parábola, cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, lo golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, luego el dueño del viñedo, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo, a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo a ustedes, se les quitará el reino de Dios y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Vamos a ver qué nos enseña esta parábola.
En este pasaje ustedes se dan cuenta que Jesús estaba hablando de esos líderes religiosos. Los agricultores eran los líderes religiosos. Jesús estaba diciendo, Dios les confió a ustedes el templo, les confió a ustedes que prediquen la palabra de Dios. Dios mandó a Juan el Bautista, Dios envió a muchas personas, pero ustedes no creyeron. Dios envió a profetas y ustedes no creían, ustedes rechazaban. Así como esos agricultores rechazaban a todas esas personas que Dios mandaba, estos líderes también rechazaban. Por último, Dios envía a Jesús, a su Hijo. Dios dice, a él no le van a hacer nada porque es mi hijo. Pero ¿qué pasa? Peor aún, lo matan. Y a eso se refiere la muerte de Jesús. Estos líderes mataron a Jesús porque no creían, porque no seguían creyendo, se seguían sintiendo dueños de todo lo que le pertenecía a Dios. Y aquí va la enseñanza para nosotros. Esta parábola nos enseña que muchas veces las personas actuamos como esos líderes, como esos agricultores. Dios es dueño de todo. Él es dueño de todo. El dueño del viñedo representaba a Dios. Y la enseñanza para nosotros es que Dios es el dueño de todo. Pero muchas veces las personas, ¿qué hacemos? Nos sentimos dueños de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de todo. Y no nos damos cuenta que quién es el verdadero dueño de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de todo, es Dios. ¿Y qué pasa? Queremos ver las bendiciones de Dios. Queremos ver los frutos de Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos que Él gobierne nuestra vida. Nosotros queremos seguir siendo dueños de nuestra vida, actuando bajo nuestra propia autoridad, bajo nuestro propio control. Actuamos como esos agricultores. Rechazamos a Dios, pero sí queremos ver las bendiciones. Entonces, eso es lo que hoy Dios nos está mostrando con este pasaje. Entonces, miren, además, cuando Jesús les pregunta qué les va a pasar a esos agricultores cuando venga el dueño del viñedo, y ellos mismos dicen, les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo. Aquí ellos mismos estaban nombrando que tendrán juicio ante Dios por actuar de esa manera. Entonces, cuando tú no decides caminar de la mano de Dios, también ves las consecuencias a un futuro. Es cuando más te equivocas, es cuando más eliges el camino que te lleva al sufrimiento. Entonces hoy Dios te está diciendo con este pasaje, acepta que Dios es el dueño de todo, de tu propia vida, de tu cuerpo. Tú lo único que haces es administrarlo, es cuidarlo. Como esos agricultores, miren, ellos se adueñaron de lo que no les pertenecía. Esa es la mayordomía. Tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo es un regalo de Dios, que Dios te lo ha confiado para que tú lo cuides. Tu tiempo no es tuyo, le pertenece a Dios. Y Dios quiere que tú administres bien tu tiempo. Hoy pregúntate, ¿estás administrando bien el tiempo que Dios te da? ¿O estás desperdiciando viendo redes sociales, viendo pornografía, viendo
la televisión en donde solo salen chismes y críticas y juicio de las personas. ¿Qué estás viendo? ¿Estás administrando bien el tiempo que Dios te ha dado? ¿Estás cuidando tu cuerpo? ¿Estás administrando bien la vida que Dios te ha dado? Entonces, mire, entonces Dios hoy les está hablando, les está haciendo un llamado a alguien. No te sientas dueño de nada, porque no lo eres. Si ustedes entienden esto, su vida se transforma, porque ustedes ya no van a vivir para ustedes mismos. Ustedes empiezan a vivir para Dios, para honrarlo, para glorificarlo. Por eso, todo lo que ustedes hagan, pregúntense, ¿esto honra a Dios? Irme de fiesta, beber alcohol, probar drogas, ¿esto honra a Dios? ¿Estoy administrando bien lo que Él me confió? Después, no te quejes de las consecuencias si no lo estás haciendo. Muchas veces es fácil culparle a Dios cuando son consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Ustedes ven aquí las consecuencias de estos hombres adueñarse de lo que no era de ellos. Y no porque Dios sea un Dios castigador, sino porque iba a ser las consecuencias de lo que ellos hacían. Entonces, miren, por eso Dios nos transforma con su palabra, porque si ustedes guardan su palabra y la aplican en su vida, todo va a cambiar, todo se va a alinear, van a vivir según la voluntad de Dios. La palabra de Dios tiene que transformar tu vida. Si tú la aplicas, si tú obedeces, si tú la crees, si tú crees en Jesús. Así que guárdense esta palabra en lo más profundo de su corazón. Esto es algo que ustedes tienen que entenderlo y tienen que aplicarlo en su vida. Cuiden mucho lo que hacen. La familia que tienen, la están administrando bien, la están valorando, la están cuidando. Los hijos que Dios te confió no son tuyos. A mí esto me confrontó. El hijo que yo tengo no es mío, nació de mí, pero Dios me lo confió para que yo lo eduque con amor, para que Él lleve bendición a alguien más. ¿Estás educando a tu hijo con amor o lo estás educando con gritos, a golpes, con humillación, con maltrato? Porque recuerda que no es tuyo. Dios te lo ha confiado. Si hoy tú tienes un esposo, si hoy tienes tú un trabajo, Dios te lo ha confiado. Así que adminístralo con sabiduría, adminístralo con amor. Y si no tienes sabiduría, pídesela a Dios. Así que guarden esta palabra en su corazón. Que Dios les bendiga. Les invito a que cierren sus ojos, le demos gracias a Dios. Digámosle, gracias Padre. Gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos, gracias por corregirnos con tu palabra, Señor. Gracias por hacerlo con amor. Gracias, Dios mío, por toda la verdad que hoy tú nos has revelado. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has llamado al arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, porque hoy tú nos has enseñado que nada nos pertenece, que todo es tuyo, Señor. Así que te pedimos, Padre mío, que nos des sabiduría, nos enseñes
administrar todo lo que tú nos has confiado. Queremos vivir, Señor, para agradarte a ti. Queremos vivir, Señor, según tu voluntad. Queremos, Señor, no solo nombrarte con nuestras palabras. No queremos, Señor, aparentar una religión. No queremos aparentar una relación contigo, Señor. Queremos vivir en obediencia. Queremos vivir de tal manera que a ti te agrade. Queremos vivir de tal forma que te honre, que te honremos y te glorifiquemos, Señor. Queremos, Señor, vivir siguiendo las enseñanzas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este día, que esta palabra lleve bendición a todas esas personas y a su familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Que Dios les bendiga, que Dios lleve bendición a sus vidas y a su familia con la palabra que Él nos ha dado el día de hoy y con la palabra que nos da cada día. Recuerden que si ustedes quieren seguir aplicando las enseñanzas de Jesús, si quieren seguir viviendo según principios bíblicos, está disponible ya mi libro Transformados por Dios. Es una guía que les va a ayudar a acercarse más a Dios, a seguir viviendo según su voluntad, a crear esa relación con Dios, que es lo primero, que es la base de todo. Les va a ayudar a sanar su corazón, les va a ayudar a encontrar esa identidad en Dios. Miren, el área número 2, que es el capítulo 2, para mí es la más importante, para mí es la que más me agrada porque es una identidad con Dios, es la identidad que Dios te da. Las personas muchas veces creamos una identidad basada en lo que nos dijeron nuestros padres, nuestros maestros, nuestra expareja, y no es cierto, no es cierto. ¿Qué nos dijeron quizás nuestros padres con sus errores? O nuestros maestros: no sirves, no vales, no puedes, no eres valioso, no eres valiosa, nunca vas a prosperar, no vas a salir adelante. Esta vida es dura, esta vida es difícil. Empezamos a crearnos una identidad basada en lo que nos dicen las personas, en lo que nos enseñaron las personas. Si tienes dinero, eres valioso. Si tienes un título, eres importante. Cuando Dios no nos ve así, Dios te ve de otra manera. Por eso, el capítulo 2 es una identidad con Dios, es como Dios te ve. El capítulo 2 es identidad personal, descubriendo quién eres en Dios. Cuando Dios me reveló mi verdadera identidad, créanme que yo me volví en una mujer imparable, en una mujer que creía más en mí. Y eso es lo que yo quiero compartirte y que tú también lo logres. Uno de los temas que ustedes van a ver en Transformados por Dios es: tu pasado no te define. Dios no te llama por tu error. Te llama hijo, hija amada. Tu pasado no te define. Todos en algún momento de la vida hemos cometido errores. Todos nos hemos equivocado, nos hemos alejado de Dios, le hemos fallado, y muchas veces después del error no viene solo el arrepentimiento. Viene la culpa, viene el juicio interno y la carga del pasado. Eso es algo que yo lo experimenté y que estoy segura que también te vas a sentir identificado. Empezamos a mirarnos a nosotros mismos a través de lo que hicimos mal. Nos juzgamos con dureza, pensamos que ya no merecemos nada bueno, que fallamos demasiado,
que no merecemos el perdón de Dios. Y ahí es donde el enemigo susurra mentiras y te dice, no mereces perdón, debes pagar por lo que hiciste, eso es lo que eres, pero Dios te dice algo completamente distinto. Dios te dice, el pasado ya pasó, no existe más. Yo no te llamo por tu error, yo te llamo mi hijo, mi hija amada. Dios no te ama menos por lo que hiciste. Tu pasado no define tu valor. Isaías 43:18 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Miren cómo Dios mismo nos habla. Dios no está frente a ti para castigarte, está frente a ti para restaurarte. No está señalando tu pasado, está mostrándote un nuevo camino. Dios te dice, yo estoy aquí para levantarte, para sanarte, para guiarte, para bendecirte. Así que esto es una de los temas que ustedes van a ver en Transformados por Dios. Es hermoso cada tema, ustedes van a sentir cómo Dios les habla, porque Dios nos habla a través de su palabra. Cómo Dios a mí me transformó mi vida, yo lo comparto aquí, este libro salió de mi propia experiencia. Es hermoso cómo ustedes van a encontrar su verdadera identidad en Dios. Transformados por Dios, si ustedes lo quieren, si ustedes lo quieren adquirir, pueden hacer dando clic en el enlace que está en mi perfil. Es un ebook digital que ustedes lo pueden descargar, leerlo en su teléfono, en la tablet, en el computador, o si desean imprimirlo y tener un libro físico, ¿sí? Yo lo imprimí porque realmente yo igual lo leo, lo vuelvo a leer todos los días, lo leo y lo leo. Byron, en mi perfil hay un enlace, ahí lo puedes tú adquirir.